Y allá vamos a contarles a ustedes, como suele ser habitual en los miércoles, cosas que tienen que ver con el mundo del motor, tanto de la competición deportiva como, naturalmente, de automóviles, barbaridades que hacemos en las carreteras, etcétera, etcétera. Y como siempre, para eso contamos con la inestimable ayuda de don Julio González de motorgallego.com. Julio, buenos días. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal por ahí el tiempo? Nubladito, tranquilito, no llueve. Bueno, pues con eso tenemos... No hace tanto calor como estos días. Con eso tenemos bastante. Oye, ¿puedes saludar ya, si quieres, a nuestra piloto con motivo del Rally Rías Baixas que va a ser este fin de semana, Adriana Álvarez? La tienes en línea. Adriana, buenos días. Hola, buenos días. Julito, toda Hola, tuya, Adriana, toda buenos días. tuya. Adelante, Julio. Adri, ¿cómo te viste en tu vuelta a competir en Noya después del grave accidente que tuviste en Noya? ¿Te sentiste a gusto, con miedo? ¿Cómo? La verdad que el viernes por la noche hubo así como una super especial, digamos, en el centro de Noya, y la verdad es que bastante relajada, digamos. O sea, porque sí que los nervios estaban ahí. o sea, no te costó nada volverte a subir al coche, ¿no? No. ¿Tú sabes, Julio, lo que se hacía antes cuando cogías a un niño y lo subías a un caballo y se caía? Inmediatamente lo volvías a subir, porque si no, no volvía a montar en caballo en su vida. Pues seguro que con los coches a Adriana le ha pasado lo mismo. Cuanto antes te subas, mucho mejor. Oye, por cierto, primera vez que disputas el Rías Baixas. A ver, ¿qué posibilidades ves? Pues bastante malas, la verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, corriendo el Rally de Noya, que es el primero que hice este año, pero bueno, que digamos que ya había empezado el campeonato, la verdad es que el número que nos pusieron es bastante malo. Pero, ¿cómo se da ese número? Pues salimos con el 119. Sí. Y, a ver, yo, para mi gusto, y creo que todo el mundo que me conoce dijo lo mismo, creo que no nos lo merecíamos. Ya. Porque sale gente delante que lleva muchos años sin correr, es el primer rally que hace este año, y yo creo que más arriba merecíamos salir. ¿Y por qué crees tú que fue eso? Pues no lo sé, eso ya... Sí. No Como dice el otro, padres tiene la iglesia, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Julio. Mira, vuelves a sentar a Rubén de copiloto. Sabemos que Rubén es un piloto excepcional. ¿Cómo lleva que lo sientes de copiloto? Y no llevar Genial. el coche. Genial. O sea, te obedece bien, ¿no? ¿O le obedeces tú a él? Es que siempre dice lo mismo. Dice, yo cuando salgo de piloto es diferente a copiloto. Cuando salgo de piloto salgo nervioso, con que la voy a liar. Cuando voy contigo, voy tranquilísimo. Yo me siento allá abajo, te mando a ti correr y genial. Oye, ¿Y siempre le obedeces? Eso te iba a preguntar yo. ¿Siempre fas o que te mandan? Sí, la verdad es que sí. Yo en eso puede decirlo él cuando quiera, ¿eh? Yo me dice, esto es a tope, y yo le hago caso. Eres disciplinada, ¿no? Sí, en eso sí. Como lo de en la matización, ¿has oído, Sí, Julio? quedó muy bien. En eso sí. Oye, Adri, y a ver, próximas carreras, proyectos, ¿cómo está eso? Pues en principio, nada, decimos no, ya este rally que nos hacía mucha ilusión, porque es el de casa y yo es la primera vez que voy a participar en él. Y luego, pues de momento pararemos un poco porque ya van a Narón y para nosotros es muy lejos. Y luego veremos, a ver. Oye, ¿y el coche qué tal? Pues el coche se portó un poco mal ayer, pero bueno, me alegro que se fuera ayer y no el viernes. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Que estábamos montando las ruedas y nos dimos cuenta que se nos había roto un palier. Vaya, hombre. Entonces, nada, tuvimos que cambiarlo y bueno, mejor que fuera ayer. Está clarísimo, está Y clarísimo. que no fuera en carrera. No llegaríamos a ningún lado, ¿eh? Oye, ¿qué dificultades le ves al Rías Baixas? Para ti como corredor en este momento. Sobre todo, bueno, al salir con un número tan alto, está mucho más sucia la carretera, pero Claro. bueno, a ver, es lo que hay. Y luego las zonas así de los tramos de Mondariz y Samasans, que veo que hay muchas curvas con rasantes y así peraltadas, y eso y creo que va a ser un poco peligroso. Bueno, pero esto es lo de siempre. Si lo haces bien, el peligro disminuye. No, pero bueno. Julio. Mira, como siempre lo hacemos, aparte de nosotros, pues oye, que te damos un poco de publicidad, o sea, de cobertura mediática, dinos qué patrocinadores tienes esta temporada.
Pues bueno, un poco lo como que dije, tenía... nombres y apellidos. Eso, nombres y apellidos. Que aquí lo que queremos es que la gente que se gasta el dinerito en apoyar el deporte, que por lo menos se sepa. Sí, nada, a ver, los que tenía el año pasado, el Ayuntamiento de Nigrán, que nos vuelve a apoyar, bueno, Taller Repiser, como no, despacho de loterías de París, que son los que están siempre, y luego aparte pues llevamos de José Álvarez, Desguaces Vicente, en el Rosal, y Automóviles Puseiros, y luego pues los que nos van echando una manito. Pues, oye, por cierto, ¿cuándo empieza el rally? El viernes. Este viernes que viene. Sí, se sale de Samil, iremos a Vigo, a Príncipe, a la ceremonia de salida y luego ya empieza lo duro, digamos. Vamos a Gondomar a hacer un tramo. Wow, en Gondomar llega, la cosa es complicadilla, ¿no? Sí, sobre todo al principio va a ser bastante difícil porque es bastante estrecho y el mínimo error puedes liarla ya. Ya. Bueno, pero no lo vas a cometer. No vas a cometer ese error. Que no. Claro que no, solo faltaba. Mira, Pues, dime. ¿me permites una pregunta? Por favor. Adriana, tenemos a los tres gallitos, entre comillas, a Senra, a Meira y a Camaño, que se están peleando, se están dando derechos por el gallego. ¿Tú a quién ves con más posibilidades? Tu opinión personal. Sin duda, en este rally, a Meiras, desde luego. Lo ganó 2 veces, estuvo a punto de ganarlo otras 2, si no me confundo, que fue cuando tuvo los accidentes más graves. Creo que es el claro favorito en este rally, sí. ¿Y el campeonato gallego? Y el campeonato lo veo este año un poco más apretado. Veo a Camaño más fuerte y no sé, creo que hasta el final va a estar interesante la cosa. Se promete emociones fuertes, ¿a que sí? Sí, se promete, sí. Como tiene que ser, pues Adriana Álvarez, la mejor de las suertes, y ya te preguntaremos después cómo ha ido, naturalmente. Un beso muy grande, Adri, que tengas un buen día. Muchísimas gracias, un Chao, beso igualmente, hasta luego. Oye, Julio, qué suerte vamos a tener, que tenemos aquí a Adriana dispuesta a partirse la cara por allí, aunque esté cabreada por el lugar en que le den, ¿no? Sí, no, es que es un puesto muy alto, ¿eh? Ya. Es muy alto. Salir tan atrás, te vas a encontrar la carretera, los tramos muy sucios, con tierra, con gravilla, y es complicado. Ya. Bueno, Pero aparte, sí, o sea, yo desde el batacazo del galletazo que se mandó en olla, sí. Yo no sería lo mejor capaz de Europa para subir al coche, ¿eh? Pero los tiene muy bien plantados, Adriana. Los ovarios, quiero decir. Está claro. Oye, vamos a ver, que sé que has estado probando un coche. Y además es un coche que no es muy frecuente verlo, aunque es una marca japonesa estupenda. Por cierto, luego resulta que en Japón, cuando vas por allí, coches ves muy poquitos, excepto para servicios municipales, porque la gente se mueve mucho más en tren, pero los exportan, que es una maravilla. Cuéntanos qué ha pasado. Pues he probado el Mazda 6. El Mazda 6, ese es el alto de gama, ¿no? El tope de gama, el modelo Luxury me lo cedió Aguasa, sí. Que es el concesionario oficial de Mazda para aquí, para la zona de Vigo. Hay otro concesionario en Coruña, ¿no? Sí. Sportauto, me parece que es. Sí, justo, es por auto. Sí, es por auto. Bueno, pues este ya te digo, me lo dejó Augasa. Yo sabía que el coche era bueno, o sea, por todo lo que lees y todo lo que vas viendo, pero es que no es que sea bueno, es espectacular. A ver, es una auténtica pasada de coche. ¿Qué es lo que te llamó más la atención? Todo. Por cierto, ¿qué probaste, gasolina o diésel? Probé un 2200 diésel de 170 caballos. No está mal, suena bien, ¿no? Suena muy bien. Lo primero que a ti te va a encantar es que ruidos en el interior del habitáculo, cero. Eso me encanta a mí. Nada, absolutamente. A mí lo único que me gusta es oír las palabras de la gente que me acompaña y la música se la llevo puesta. Justo, pues ahí es que no oyes absolutamente nada, ningún ruido, cero, completamente hermético. Después, los acabados muy por encima del precio del coche, o sea, en calidad. La respuesta del coche es que no te lo puedes ni imaginar. Yo probé un 6 velocidades automático. Sí. La respuesta de la caja de cambios inmediata, recupera, o sea, lo que son las recuperaciones y la aceleración son como si fueran de un coche deportivo, o sea, te dan ganas de pisarle porque te lleva a que le pises, de la comodidad y de la seguridad que te transmite. Ya te digo, después el cambio automático, cuando lo llevas en automático, perfecto. Cuando lo paseas secuencial, puedes cambiar tanto en el pomo de la palanca de cambios como con las levas del volante. Sí. La reacción exactamente igual, una caja de cambios perfecta. La aceleración es con lo que te comentaba un poco antes, es brutal, es como si fuera un deportivo. Pero lo bueno que tiene también es la forma de frenar. Frena de una forma tan suave que ni te enteras. Qué gusto. El coche es una auténtica gozada. Es un coche que es gama media, que está del orden del
del Mondeo, de Laguna, del Insignia, o sea, de este tipo de coches, Sí. pero está muy por encima incluso de coches superiores como puede ser el A3 o el BMW Serie, el Audi A4, perdón, Sí. y el BMW Serie 3. En lo que es calidad de coche, o sea, Es que es una berlina casi de 5 metros, ¿eh? sí, con casi 5 metros. Aparte lo metí en ciudad, porque al ser tan grande dices, bueno, en ciudad a lo mejor es incómodo. Para nada. No, suelen ser muy manejables estos coches. Un giro impresionante, o sea, un diámetro de giro pues perfecto, lo manejas en ciudad como quieras. En carreteras, que ya te digo, te dan ganas de hacer kilómetros, de subirte en ese coche y empezar a hacer kilómetros. Oye, ¿y consumo? Pues estaba en un 7,5. Ah. Y para ser un 2200 con 175 caballos No, es un consumo bastante asequible. Hombre, un 175 caballos, eso come. Sí, pero ya te digo, en un 7,5 lleva parte del sistema anticontaminación, el Ecoflex me parece que se llama, sí. y las emisiones de gases son muy bajitas. O sea, es un coche que te digo en serio, yo sabía que era bueno, lo que no sabía que era tan bueno. Oye, ¿y el precio cómo anda comparativamente con sus competidores? El modelo que yo probé es el tope de gama, o sea, Sí. tope. Ese modelo vale 39.000 euros. Pero 39.000 euros. absolutamente con todos los extras habidos y por haber. O sea, vamos, que solo le falta hablar e incluso seguro que habla. Sí. O sea, con techo solar, climatizador bizona, o sea, absolutamente todo lo que le quisieras poner al coche lo traía el modelo que yo probé, y ya te digo, son 39.000 euros. Que si te vas a lo que es a la gama media, estamos hablando de 28, 27.000. Ya. O sea, este es tope de gama con automático y todo. Sí, automático secuencial y levas en el volante. Y eso es la primera vez que conduzco uno con levas en el volante. Ah, es muy divertido. Sí, la verdad es que sí. Es muy divertido. Sobre todo por la reacción de la caja de cambios, era inmediata. En el momento que pulsabas la leva, la velocidad se cambiaba. La verdad es que muy rápida. No, y para ser un 2200 y esa potencia de motor, la verdad es que va desahogado. Sí, va de sobra. Porque hay coches por ahí que te dan esa potencia, pero con 2 litros, y entonces van un poquito más apretados. Incluso te dan esa potencia con menos cilindrada. Este coche va súper sobrado. Tiene un par bajísimo muy alto, y la reacción es brutal. Te responde al acelerador de una forma impresionante en el momento que lo pisas. Pues hay un... Yo iba Moncho, el gerente de Eugasa conmigo, sí, porque así me iba comentando cosas del coche y demás, y yo le estaba comentando de las impresiones y vamos... Es perfecto. Y además el diseño es incluso, digamos, europeo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, y aparte es muy bonito. Son 5 metros de coche, pero que está muy, muy bien logrado. Tiene además el diseño este nuevo que ahora se ha puesto de moda, que es para mejorar naturalmente el consumo, que es el coeficiente de penetración. Son como aviones. Sí. Bajitos, finitos, con unas líneas muy estilizadas y buena conectividad. Quiero decir que lleva de todo, ¿no? Absolutamente todo. Qué bien. Todo lo que le quieras poner, este coche lo traía. Qué bien. Es que lo estoy viendo, además. Lo estoy viendo en internet y tiene una pinta estupenda. Yo te digo, sabía que era bueno, pero no sabía que era tan bueno. Y parece precio competitivo con... Sí, porque estamos hablando que lo que es la gama media, o sea, que te viene con muchísimos extras, no como este que tenía incluso cuero, la gama media te anda sobre los 27.000, 28.000, que es lo que te vale pues cualquier otro coche de cualquier otra marca. Sí, sin duda. Y aparte, ya te digo, los acabados y la calidad es que es impresionante. ¿Le dan buena garantía también? 5 años. Caramba. 5 años de garantía total. No está nada mal. Y lo bueno que tiene el coche, que es una de las cosas que me está... Pues oye, que al ser una marca japonesa y demás, ¿cómo te digo yo? Puede haber gente que sea reacia y dice, bueno, y recambios, repuestos y todo esto, sin ningún tipo de problema. Todo en stock. El coche lo entregan en 4 días. Sí. En caso de que lo pudieras comprar nuevo, en 4 días te lo dan. Caramba. A no ser que pidas, pues oye, un sí, coche tonto por sí, blancos, pero vamos. Lo que es el coche normal te lo dan en 4 días, piezas al momento sin ningún tipo de problema, garantía pues 5 años de garantía total. Que eso quieras o no, ayuda. Pues, y competitivo, ¿eh? Sí, en precio y en calidad, eso está claro. Competitivo. Bueno, pues bienvenido un competidor más a la lucha que hay ahora mismo por vender coches, porque además es que parece como que quieren superarse a sí mismos. Cada vez que sacan un modelo nuevo, le meten de todo. Está incluso provocando la industria, tanto la japonesa como la coreana, con la apuesta firme que hicieron en su momento por la conectividad, está incluso obligando a algunas marcas europeas a eso que antes se metía como extra y además a una pasta, ahora que te lo tengan que meter también casi de serie.
Sí, es que se me fue un poquito el sonido. No, te decía que eso, que la política de ventas de tanto de los coches japoneses como de los coreanos, de meter toda la conectividad de serie, está casi obligando a las marcas europeas a hacer casi lo mismo. No, es que les está obligando, porque estamos hablando que están compitiendo en precio, están compitiendo en calidad y con mucho más equipamiento. No le queda más remedio que espabilar, así de claro. Sí, sí. Para lo que es para el usuario final, eso es genial, que haya esa competencia. Hombre, claro, naturalmente que sí. Porque siempre tienes mucha más variedad y siempre puedes escoger mejor el coche. Evidentemente. Bueno, vamos allá. Seguimos teniendo follón en la AP9, ¿no? Continuo. Y el que se montó el sábado con el tema del derbi del Celta ¡Ay, el Depor, Celta Depor, sí! Lo que se montó en Rande, que para atravesar Rande necesitabas 45 minutos. ¡Qué barbaridad! O sea, de la cola que se formó. Y ahora que viene el verano, más le vale que termine en Rande ya, porque si no, lo que es la conexión con Cangas va a pasar 3/4 partes de lo mismo. ¿Cómo se les ocurre ponerse a arreglar, o sea, a asfaltar y a cambiar por las juntas de dilación a una autopista que es la vía central de Galicia? Oye, lo tienen que asfaltar, por supuesto, tiene que llevar mantenimiento, pero que lo hagan como lo hacen en otros países europeos. No que de 6 carriles solo dejen 3. Que tú quieres ir, yo quiero ir de Vigo a Pontevedra o de Vigo a Santiago y me estoy jugando el quedarme atrapado en la autopista. Porque cada día hay atasco. Y te siguen cobrando lo mismo, claro. No levantan las barreras. No levantan, o sea, hay el atasco que haya, pero tú llegas al peaje y no te queda más remedio que pagar. O pedir la hoja de reclamación, que le van a hacer exactamente igual caso que nada. Desde luego lo que tenía que hacer Fomentos, meter mano a Audasa. Y desde luego la Asunta, la consellera de Infraestructuras, tendría que meterle en mano también. O sea, es que nos están tomando el pelo. Es una de las autopistas más caras de España y no tienes servicio. Por lo menos en lo que es el tramo Vigo-Pontevedra. Es que te estás jugando el quedarte atascado. Sin duda, y no es la primera queja que escucho, porque... Pero es que no soy yo, es que es todo el mundo. No, o sea, está claro. La que se lió el viernes, la gente que venía del partido, es que hubo gente que llegó tarde. Ay, señor. Y no hacen nada. O sea, es algo increíble. Y después, aún por encima, tienes las barreras y no te queda más remedio que pagar peaje. Que Está es lo claro, que más cabrea. está claro. Para pagar por un servicio que luego no percibes. No, es que no lo has recibido. O sea, por ejemplo, si te vas hacia Pontevedra, el atasco lo tienes siempre en Rande. Bueno, Rande es el donde hay siempre el follón. Sí. Te tiras 40 minutos atascado en Rande y llegas a Pontevedra y tienes que pagar. O sea, te sale mucho más rentable irte por la carretera nacional. Te ahorras el peaje, no te pones de mala leche. En caso de que haya un accidente, te puedes meter siempre por otra serie de caminos, cosa que en la autopista es completamente imposible. Sí, te quedas en una ratonera. Exactamente, estás ahí encajado hasta que venga el tráfico y se solucione el problema. Oye, por cierto, otra de las buenas noticias que tenemos, ¿qué pasa con el demonio del precio de la gasolina aquí en Galicia? Pues no tengo ni idea. Yo metí gasolina justo el día antes del puente y metí la gasolina a 1,34,9. La gasolina de 95. Sí. Y dice, vale, pues mira, empieza el puente, te la suben como siempre, como ya sabemos cuando empiezan las vacaciones. Pero es que ayer volví a meter gasolina y la metí a 1,33,9. O sea, había bajado un céntimo. Y la bandera de esta gasolinera, ¿por qué? Para que te lo sepa, es en Cepsa. Metí gasolina a 1,33,9 y el gasoil estaba a 1,28,9. Con el cabreo, porque es carísimo, o sea, es imposible, pues llamé a una gasolinera de Cepsa, también abanderada de Cepsa, en León. Sí. La gasolina a 1,25,9 y el gasoil a 1,16,9. ¿Será posible? Estamos hablando la gasolina 8 céntimos más barato y el gasoil 12 céntimos más barato. Sí, pero ojo, porque cuando hablamos en céntimos parece que estamos hablando de céntimos de peseta y son céntimos de euro. Y un céntimo de euro son 16 pelas. 1,6. Perdón, 1,6. Estamos hablando de 8 céntimos. Son 15 pesetas, de las antiguas pesetas. De las antiguas pesetas por litro. Por litro. Pero es que es la misma bandera. No, sí. Es decir, si una bandera pues no tiene un precio y otra bandera la tiene otro, pues vale, perfecto. Pero es que es la misma bandera, es la misma gasolina la que se vende en León que la que metí yo en Vigo. ¿Por qué entonces yo tengo que pagar 8 céntimos más cara la gasolina? ¿Qué pasa? ¿Soy tonto? ¿Somos tontos los gallegos? Buena Porque pregunta. es en todos los lados. El único sitio que está al mismo precio que Galicia es en Barcelona ciudad. Caramba. Estamos hablando que está al mismo precio, no más caro, al mismo precio. Pero en el resto de España, el sitio más caro es Galicia.
Pues habrá que echarle una mirada a ver por qué a nosotros se nos cobra la gasolina más cara que en el resto de España, porque no tiene mucho sentido, sobre todo teniendo en cuenta que mucha de esa gasolina entra por aquí y se refina aquí incluso. Es que no tiene sentido ninguno. O sea, la Xunta presentó un recurso en el año 2014, pues hace 4 años y sigue todo ahí parado. No sabemos absolutamente nada. Es otra zasca a la Xunta. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué el consejero de Industria no mete mano en esto, no se preocupa de verlo? O sea, es decir, como decimos siempre, es que no te queda más remedio que meter gasolina porque si no, no puedes andar. Claro. Tienes que meterla y callarte. Y iba a decir otra cosa. Ya. Y fastidiarte, vamos. Por cierto, nos queda el tiempo justo para una cafrada. Pues la cafrada esta es la de un conductor de autobús que en Asturias dio 5 veces la tasa de alcoholemia máxima permitida. Pero ya vacío. Sí, con 30 personas. Coñe. Con 32 personas, con 32 turistas que salieron de Galicia. Iban no sé hacia dónde, lo pararon, le hicieron soplar y dio 0,65. Lo máximo de un conductor profesional es 0,15. Sí. Pues esta persona dio 0,65. Bueno, supongo que eso supondrá una sanción potente, ¿no? Eso ya es crimen, porque estamos hablando de que supera ya incluso el 0,60 de un conductor normal. O sea, es retirada de carné, servicios, pena de prisión sustituible por servicios de comodidad a la comunidad y que se le va a caer el pelo. Pero es que es eso, llevaba 32 personas en un autobús. Una cosa es que vayas tú solo, que tampoco es justificable. No, para nada. Pero que lleves 32 personas que dependan de ti y tú vayas pedo perdido, no. O sea, le tenían que sacar el carnet de autobús y no dejarlo volver a conducir nunca con un vehículo de estos. Porque no se pone en peligro a sí mismos, pone a 32 personas, él y a la persona que pueda coger de frente. Ay, Dios mío. Y seguiremos insistiendo un año tras otro, una semana tras otra, para que la gente sea consciente de que el alcohol convierte un vehículo automóvil en una bomba. ¿Pero una buena noticia? Sí, a ver. Hubo fallecidos en Galicia. ¿Perdona? El mes de abril hubo 0 fallecidos por accidente en Galicia. Sí, pero ya, fíjate, en el mes de mayo ya llevamos dos accidentes mortales de moto. De moto, y la furgoneta de ayer en Rivadavia. Y la furgoneta en Rivadavia. Pero bueno, el mes de abril... Por lo menos el de abril salió limpio. Y ahora ya llevamos... Bueno, hay que seguir insistiendo que cada vez que cogemos el coche seamos conscientes de que efectivamente llevamos un coche. Yo esta mañana me encendí porque estaba tomando un café aquí en la calle y veo a una señora, en este caso, intentando aparcar el coche con una sola mano, porque la otra la llevaba ocupada hablando por teléfono y pegándole al delante y al de atrás, y además tengo testigos que estaban conmigo, hasta que colocó el coche y luego siguió hablando por teléfono. ¿Y seguía hablando por teléfono? Naturalmente. Y yo, te juro, a ver, no me quiero meter a redentor porque todos cometemos faltas, pero de verdad, claro, ¿cómo va a manejar el coche con una sola mano aparcándolo? Y claro, le pegó a la furgoneta atrás, le pegó al delante y había sitio para aburrir, ¿eh? Se podía haber entrado hasta de canto. Y la señora tirando de teléfono y dile algo encima. No, porque aún encima te echa a ti la bronca. Hombre, claro. O sea, eso tenlo claro. Ay, Dios mío, cuánta pedagogía hace falta y cuánta responsabilidad, porque de momento lo que se ve es mucha irresponsabilidad. Pero aquí seguiremos clamando en el desierto para que seamos conscientes de las burradas que hacemos y que no pasan más cosas, como decía un amigo mío, porque San Cristóbal no descansa. Hace horas extras. Julio González de motorgallego.com, un abrazo muy grande y toda la semana buena que queda y el fin de semana incluido, claro. Igualmente, Ignacio, buenos días. Un abrazo, buenos días.